La mía sí, porque los matemáticos no son todos, ¿verdad? El que es alto es alto, pero no todos son tan altos, ¿no? Yo he conocido a los matemáticos muchos años y todos son como chapines. Sí. Bien. Bueno, pues estamos contentos, ¿verdad? Estamos en la casa del Padre, como no vamos a estar. Hoy me toca de compartir la palabra y vamos a buscar Hebreos 10. Cuando lo tengamos, digamos amén. En voz alta, amén. Que lo escuchen los que están fuera. ¿Lo tenemos? Amén. 10:36. Dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí está hablando de la promesa de la salvación, ¿verdad? Vamos a tocar el tema de la salvación, pero primeramente vamos a tocar el tema de bendición y misericordia. La bendición es una cosa y la misericordia es otra, ¿verdad? Pero muchas veces lo confundimos y por eso es bueno aclarar muchas veces si estoy yo recibiendo bendición o estoy recibiendo misericordia. Como el pastor dice muchas veces, y el hermano Antonio, que hay que escudriñar las escrituras, ¿verdad? Porque yo no me puedo ir un domingo solamente con lo que dice el pastor, o no me puedo ir con lo que dice el hermano Antonio los jueves. Yo tengo luego que escudriñar, ¿verdad? No es porque no me fíe de ellos, no. Es que simplemente tú no te quedas un domingo con todo, ni te quedas un jueves con todo, y tampoco nos quedamos los martes con todo, aunque los martes sean un poco más cortos, ¿verdad? Entonces, bueno, es escudriñar. Y llegando al punto de bendición y misericordia, pues hemos estado hablando mucho del pueblo de Israel cuando Dios permitió que a través de Moisés saliera, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel clamó a Dios, Dios escuchó. Y lo sacó de Egipto, lo sacó, ¿verdad? ¿Fue eso una bendición o fue misericordia? Ahí lo dejo, ¿vale? Luego vamos a sacar las conclusiones si fue bendición o fue misericordia. ¿Estamos de acuerdo? Por eso pongamos atención. Hay quien puede pensar que todo lo bueno que le sucede es bendición. Y pensamos que las cosas negativas son maldición, ¿verdad? Y no es siempre así. Pero si partimos de este inicio, tendríamos que llamar a lo negativo maldición, y no es así. Es probable que se confunda misericordia con bendición. La bendición es el fruto de la obediencia. Si no hay obediencia, no hay bendición. Ya te venga lo que te venga a tu vida, no hay bendición. Si no hay obediencia. Misericordia tiene Dios para ti, para mí y para el mundo. Hoy hace 30 grados de calor para los cristianos y para los no cristianos. Esa es la misericordia de Dios. Llueve para el impío, llueve para el creyente. Eso es misericordia, ¿verdad? La bendición no la recibe todo el mundo. La bendición no la reciben todos los creyentes. ¿Por qué? Porque no todo el creyente es obediente a la palabra de Dios. ¿Amén? La bendición es el fruto de la obediencia a Dios. Ni al pastor, ni al anciano, ni al que se pone aquí delante. La bendición es el fruto
de la obediencia a Dios. Sin obediencia es misericordia lo que recibimos, ¿verdad? Y de esa todos somos partícipes, todos. Como he dicho antes, el impío recibe agua cuando llueve y el creyente recibe agua cuando llueve. Cuando hay una catástrofe y pasa una riada por una calle, el Señor no dice: aquí hay hijos míos, no pases por aquí el agua, pasa solamente aquí, que aquí hay impíos. No, cuando el agua pasa, pasa y arrasa con lo que sea, ¿vale? Sabemos que el Señor, en el caso de la misericordia, no mira ni al impío ni al creyente. Es misericordia para el mundo entero. ¿Amén? No sé si estamos de acuerdo, pero al final yo creo que sí que lo vamos a estar. Todos somos partícipes de la misericordia, pero la bendición es para los que obedecen. Por la misericordia de Dios se nos otorga la salvación. Tú no eres salvo, o sea, la salvación es una bendición cuando ya la tienes, ¿verdad? Si eres obediente. Pero cuando yo recibí a Cristo, yo no obedecí a Dios, porque yo no conocía a Dios. Ese día yo acepté a Jesucristo y por la misericordia de Dios es que yo recibí la bendición. Porque yo entonces, me imagino que vosotros tampoco, ¿verdad? ¿Conocías tú al Señor como le conoces ahora cuando dijiste: Señor, tú eres mi Salvador? ¿Verdad que no? Entonces, la misericordia de Dios la recibimos cuando recibimos la salvación, no la bendición. ¿Amén? Amén. Por la misericordia de Dios se nos otorga la salvación por medio de Cristo en la cruz. Pero aún esa salvación está condicionada a la obediencia. Cuando yo recibí a Jesucristo, lo recibí por misericordia. Dios tuvo misericordia de mí y tuvo misericordia de ti. Pero ahora, para mantener mi salvación, que fue un regalo de misericordia, tengo que condicionarla con la obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué os es necesaria la paciencia? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa que hemos leído en Hebreos, en el 36. Tenemos la promesa de la vida eterna a través de la salvación. Y tenemos que tener mucha paciencia en este mundo donde las cosas están en contra de la palabra de Dios. Entonces, el cristiano tiene que tener mucha paciencia, saber esperar en la promesa que Dios un día le dio a través de la salvación, que es la vida eterna. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. La bendición viene de Dios y es el resultado de hacer su voluntad. Si no hacemos la voluntad de Dios, lo que tú y yo tenemos no se llama bendición. Se llama solamente misericordia. Y un cristiano no puede vivir solamente de misericordia. Un cristiano debe de vivir por, para y las bendiciones. Porque Dios quiere derramar bendiciones sobre sus hijos, sobre su pueblo, sobre su iglesia. Porque Él tiene muchas bendiciones para ti y para mí. Si no las recibimos, no digamos por qué ella las recibe y yo no las recibo. Examínate, Angelina. ¿Por qué no estás recibiendo bendiciones? Estás recibiendo solamente misericordia. La bendición viene de Dios y es el resultado de hacer su voluntad. En fin, es hermoso saber que tenemos un Dios misericordioso. ¿Verdad que sí? Pero vivamos haciendo su voluntad. Porque vuelvo a decir, yo no quiero vivir solamente de las misericordias. ¿O tú quieres vivir solo de las misericordias? ¿Verdad que no? Por eso hoy el Señor nos aconseja que examinemos nuestro caminar.
y ver si estamos haciendo lo que Dios quiere, lo que Él nos dice en su palabra, porque eso es obediencia. Si yo cumplo con lo que la palabra dice, estoy obedeciendo y recibo bendiciones. Si yo no cumplo con lo que la palabra dice, yo recibo misericordia. ¿Por qué he dicho antes que hay que escudriñar las Escrituras? Cuando he dicho que el pueblo de Dios, cuando salió de Egipto, ¿fue misericordia o fue bendición? ¿Cómo? Misericordia. Fue misericordia. Clamaron a Dios y Dios les escuchó. Y como sabía que ahí estaban mal, los sacó de la esclavitud. Puso a un líder que los llevó a cruzar el desierto para que pasaran a la tierra prometida. En el Éxodo 15:25, Éxodo 15:25. ¿Lo tenemos? Dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí, ¿qué dice? Los probó. Dios sacó al pueblo de Egipto, primeramente para probarlo. Y después de probarlos, si cumplían con las leyes que recibieron, es cuando iban a venir las bendiciones. Amén. En el 16:4, también del Éxodo, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. O sea, Dios sabía las necesidades que tenían, y Dios le dio agua, y Dios le dio el pan diario, pero siempre para probarlo. Aquí no está hablando de bendiciones, aquí está hablando de probar. Cuando Dios nos da algo, ¡ay, qué bendición! Perdona. La bendición viene con la obediencia. Y si no hay obediencia, Dios sabe que tienes necesidad, pero es misericordia. En el 20:20 del Éxodo, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probar vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Otra vez, probarlo. Deuteronomio 8:2. Vamos a mirar Deuteronomio 8:2. ¿Lo tenemos? Amén. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Así que Dios sacó al pueblo de Egipto. Cuando ellos clamaron, Dios escuchó y Dios les sacó y les guió a través de un líder, y Dios les dio lo que necesitaban. Pedían comida, Dios les daba comida. Pedieron agua, Dios les dio agua. Sabía que no se podían romper el calzado durante 40 años, ni se le rompieron los zapatos, ni se le rompieron los vestidos. Dios sabía lo que necesitaba el pueblo, pero no lo sacó para bendecirlo, lo sacó por misericordia, porque quería saber Dios, aunque Dios lo sabía ya,
pero hemos visto 4 o 5 veces, lo sacó para probarlo. Para probarlo. Cuando yo clamo a Dios por un trabajo, Dios sabe que tengo necesidad y Dios me va a dar un trabajo. Cuando yo clamo a Dios por la economía, Dios sabe que tengo necesidad de la economía y Dios provee para la economía. Ahora, cuando tú ves que se ora, que se pide, que Dios contesta, porque Él sabe la necesidad, y tú no vuelves a ver a las personas, o no están haciendo las cosas conforme Dios le manda, no digas Dios me está bendiciendo. No lo digas porque Dios no te está bendiciendo. ¿Por qué? Porque tú no estás cumpliendo con la palabra de Dios. ¿Entendemos eso? Sí. Pero Dios tiene misericordia porque te ama, porque sabes que eres su hija, porque sabes que eres su hijo. Pero no digas Dios me bendice. Vemos a personas que están en pecado y les preguntas ¿cómo está tu vida? Bendecida por Dios. Mentira. Solamente tienes misericordia de estar vivo. Dios no puede bendecir nunca el pecado. ¿Entendemos? Por eso no podemos decir Dios me bendice, me ha bendecido Dios con un trabajo. Y ya no vuelves a ver a esa persona en la iglesia. Dios sabía que tenías necesidad de trabajar. ¿Y ahora tú qué? Dios te probó a través de ese trabajo. ¿Y qué has hecho tú? Perdona, hermana, no estoy hablando. Yo sé que... Pero es que se ha orado tantas veces por trabajo, por papeles, por un coche, por tantas cosas. Y Dios contesta. Y al final desaparecen. Y ya no es que no estén aquí, es que no están en el mundo, porque ya tienen su trabajo, ya la economía el Señor se la resuelto, ya tengo mi coche, ya tengo mi casa, ya tengo mi marido, ya tengo el novio, ya tengo... Dios me bendice. Estoy súper bendecida, estoy súper bendecido. No, perdona. Dios te dio esas cosas para probar tu corazón. Dios te dio lo que necesitabas para probar tu corazón. Pero tu corazón es duro, tu corazón es engañoso, tu corazón es malo, es rebelde, es desobediente. Por eso lo único que tienes es misericordia. No digas que Dios te está bendiciendo cuando tú o yo no estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Dios no bendice la infidelidad. Dios no bendice la desobediencia, porque entonces no estaríamos hablando de este Dios que está aquí. Amén. En Filipenses 2:12 hemos estado hablando de la salvación, ¿verdad? Es que hay que hablar muchas veces, porque parece ser que el pueblo de Dios es tan desobediente y no saben diferenciar la bendición de la misericordia. Y hagan lo que hagan, no les pasa nada. Y ellos siguen diciendo, Dios me bendice. Estoy súper bendecida, estoy súper bendecido. Y estás en pecado, y estás en desobediencia. ¿Qué clase de Dios te está bendiciendo a ti? El que está en la palabra no. Lo único que estás teniendo es pura misericordia. Dios te dio lo que necesitabas para probar tu corazón. Para probar tu corazón. ¡Qué bendición! Tenía una economía, tenía que pagar, tenía que comprarme esto, tenía que comprarme lo otro, y Dios nos suple, porque Dios nos ama tanto. Nos ama tanto que no quiere que lleguemos al límite de sufrir mucho. Nos ama. Y por eso nos da lo que necesitamos. Pero es para probarnos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? El pueblo de Dios es muy poco agradecido. Mira lo que le pasó al pueblo de Dios cuando salió de Israel. Le dio las necesidades que necesitaba.
comida, agua. ¿Y qué hacían ellos? ¿Obedecer las leyes que le dieron? No. Murmuraban, criticaban, hicieron orgías, tenían mentiras. Ese pueblo no fue bendecido. Al final tuvo sus consecuencias. El pueblo de Israel, cuando salió, no fue bendición, fue pura misericordia. Porque ya lo dice, lo saqué para probarlo. ¿Y qué hicieron ellos? Tenían un corazón tan duro que empezaron a quejarse, empezaron a murmurar, empezaron a criticar. Cuando Moisés subió arriba a por las tablas de la ley, ¿qué hicieron ellos abajo? Idolatrar, un becerro, todo lo contrario. Dios, lo único que tuvo Dios con ese pueblo fue misericordia. Y lo sacó para probarlo. Y vio lo que había en el corazón. Pero claro, eso fue para el pueblo de Israel, ¿verdad? No nos engañemos. El Dios de entonces es el mismo Dios de hoy. Y Dios sigue bendiciendo y Dios sigue solamente dando misericordia. Así que, como dice el estudio, mirémonos cada uno como estamos. Si lo que yo tengo es misericordia o lo que yo tengo es bendición. Yo sé si estoy obedeciendo a Dios o no le estoy obedeciendo. No hace falta que me lo digan a mí. Yo no sé si tú estás obedeciendo o no estás obedeciendo a Dios. Tampoco te lo voy a decir. Mírate en un espejo y pregúntate, Señor, ¿lo que yo recibo de ti es bendición o es misericordia? Porque si tú vives de la misericordia, quiere decir que tú le estás obedeciendo a Dios. Sí es. Tú no eres un creyente, conforme la palabra dice. Tienes un corazón endurecido. Y Dios te dio las cosas porque te ama, porque sabe que las necesitas. Necesitamos trabajar. Necesitamos trabajar. Necesitamos una casa. Necesitamos una casa. Hay muchos que necesitan un coche para salir a trabajar. Lo necesitan. Y Dios, de una manera u otra, lo da todo. Porque sabe que su hijo y su hija necesitan esas cosas. Pero no te las da como bendición. Te las da para probarte. A ver qué es lo que hay aquí dentro. Amén. Amén. En Filipenses 2:12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. La salvación la recibimos por misericordia, pero para llegar a la vida eterna tengo que obedecer para mantener la salvación. Amén. Amén. En Hebreos 2:3 fíjate lo que dice aquí. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación va detrás de la obediencia. Porque tú recibiste por misericordia la salvación. Pero para llegar a la promesa que Dios nos da a través de la salvación, se necesita la obediencia. Primera de Pedro 4:18. Y si el justo con dificultad se salva,
¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Aquí está hablando del impío. El impío, el que todavía a lo mejor no conoce al Señor. Pero está hablando también aquí del pecador. Y hay muchos cristianos que pecan. Entonces dice, si el justo, o sea, si el obediente, si el que conforme a la palabra y a la voluntad de Dios va caminando y dice, si con dificultad se salva, porque no es fácil el caminar aquí, ¿cómo se va a salvar el que está pecando? Y aquí no está hablando de la gente del mundo, está hablando del pecador. El pecador que sabe que pecar es malo. El pecador que sabe discernir ya lo bueno y lo malo. Ese somos el pueblo de Dios. Porque el que está ahí fuera todavía no sabe discernir el pecado de lo bueno o de lo malo. Lo hacen porque todo el mundo lo hace. Pero tú y yo, si pecamos, ¿cómo saldremos? ¿O cómo dice aquí? Si el justo con dificultad se salva, ¿cómo saldrá? No digo saldremos, ¿cómo saldrá el creyente que peca? Es que la salvación no se pierde. La salvación, lo que Dios da, no lo quita. La salvación no me la quita a mí el Señor. Soy yo la que la dejo por el pecado. Dios no quita la salvación porque Dios lo que da, no lo quita. Pero yo se la puedo devolver por pecar. Amén. En Mateo 10, 22. ¿Lo estamos entendiendo? Amén. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, para el que persevera hasta el fin, para él es la promesa de la salvación, de la vida eterna. Por eso no todo el creyente, no todo el evangélico se va a ir con el Señor. Solo el que obedece la palabra de Dios. Amén. Seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere. Y perseverar quiere decir hoy, mañana, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, nunca estamos solos. El Señor está con nosotros. Pero perseverar quiere decir hoy, mañana, pasado, y al otro, hasta el final. Pero perseverar no es venir a la iglesia solamente, no es llamarse cristiano, perseverar en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios y en la obediencia a la palabra de Dios. Eso es perseverar, porque yo puedo perseverar durante 40 años de llamarme evangélica, pero mis obras no son conforme dice la palabra, entonces no estoy perseverando. Entonces piensa un poco, Angeline, vas a ser salva. Vas a ser salva, porque dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Amén? Amén. Pues esto es lo que le traía esta tarde para... No nos engañemos. La misericordia no tiene nada que ver con la bendición. Gracias. ¿Tú quieres bendiciones? Amén. Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Obedecer la palabra. Amén. No es lo que me conviene, en todo lo que la palabra dice. En todo lo que Dios demanda de ti y de mí. Amén. ¡Qué bendecido! Y se va fornicando 40 años. ¡Qué bendecida soy! ¡Qué bendecido soy! Perdona, perdona, perdona. ¿Amén? Amén.
Bien, pues